Muchas gracias al comité organizador y realmente gracias a todos los que están aquí. Vamos a hablar un poquito de la inmunoterapia, que ha sido realmente el parteaguas en melanoma. Y después de aquí de melanoma han brincado al resto de las neoplasias tratando de extrapolar los mismos resultados. Sin embargo, podemos decir que en melanoma son los resultados más importantes que tenemos de la inmunoterapia, considerando el mal pronóstico que tenía esta neoplasia antes de la inmunoterapia. La inmunoterapia se basa en explotar, como ya lo dijo el doctor anteriormente, en explotar la capacidad de un sistema inmune de reconocer y eliminar tumores. Habíamos tenido estrategias que eran estrategias inadecuadas y que habían dado pobres resultados en la mayor parte de los tumores, particularmente en melanoma. El uso de interferones e interleucinas estaba limitado a un grupo muy pequeño de pacientes que se beneficiaban. Sin embargo, el uso de interleucina nunca fue extendido por la alta toxicidad que podíamos tener con este medicamento. Como lo comentó el doctor Herschenwald, obviamente la clasificación molecular ha cambiado mucho las características y lo que pensábamos de melanoma, y ahora podemos hablar particularmente de 4 subgrupos específicos, es decir, los NF1 positivos, los BRAF positivos, los triple negativos y los NRAS positivos, que de cada uno de ellos vamos a hablar, tratar de abordar qué características tienen estos. Y obviamente la clasificación molecular también nos ha llevado a una firma genética para predecir la respuesta inmune. Y aquellos pacientes que tienen un fenotipo inmunológico, es decir, un tumor que puede ser reconocido por el sistema inmune, tienen un mejor pronóstico que aquellos que tienen un fenotipo mesenquimal, que pueden ser evadidos adecuadamente por el sistema, que pueden evadir el sistema inmune y no ser reconocidos por y esto les da un peor pronóstico en la supervivencia global de este tipo de tumores. Sabemos también este tipo de scores, es decir, medir algo tan simple, pedirle a nuestro patólogo nuevamente en ese equipo multidisciplinario que nos mida el infiltrado linfocitario en este tipo de tumores, nos puede predecir que aquellos pacientes que tienen un alto score inmunitario tienen un mejor pronóstico que aquellos pacientes que no lo tienen. Por lo tanto, nuevamente apelamos a que el manejo multidisciplinario, el tener un buen patólogo a un lado, realmente hace la diferencia para predecir, incluso seleccionar qué tipo de tratamientos podemos tener. Y obviamente el impacto de la clasificación molecular es determinar qué tipo de tratamiento, y obviamente si tenemos un paciente que tenga un inmunofenotipo inmune, podríamos optar como alguna alternativa, iniciar con un tratamiento inmune, independientemente si tiene una mutación de BRAF o no la tiene. O incluso, como vamos a ver, para los pacientes que tienen mutaciones de RAS, que ya tenemos también alternativas terapéuticas, aunque los resultados todavía están para verse más adelante de una manera más madura. Los checkpoints inmunológicos, como ya lo comentó el doctor García y adecuadamente también en la plática anterior, obviamente es quitarle ese freno, quitarle el freno de mano al sistema inmune, para que el sistema inmune tenga la capacidad de reconocer adecuadamente y eliminar adecuadamente al melanoma. Y estos serían como los objetivos de tratamiento que tendríamos en el 2016. Tenemos los primeros estudios de neoadyuvancia en melanoma, ¿sí? El estudio fue presentado en ESMO la semana pasada, de neoadyuvancia en melanoma, donde los resultados son muy alentadores, particularmente en etapa 3, aunque hay que reconocer que este tipo de pacientes fueron etapa 3 resecable, sin embargo que podríamos optarlo para aquellos pacientes que sean irresecables y con enfermedad bulky. El tratamiento adyuvante con ipilimumab es por primera vez un estudio que tiene objetivos claros y obviamente que tiene un estudio en beneficio en supervivencia global de adyuvancia en melanomas en etapas clínicas 3. Y obviamente en el terreno metastásico vamos a tener todas estas características. Particularmente, muchas de estas drogas no están disponibles, estamos hablando particularmente de T-VEC. T-VEC no tenemos la infraestructura para manejar virus vivos en México, no tendremos una comisión y posiblemente sea muy difícil que podamos acceder a T-VEC. Sin embargo, tenemos las otras alternativas y obviamente en terapias blanco vamos a ver las características que posiblemente lo toquemos, que sean independientemente sean candidatos a una terapia blanco, este tipo de pacientes, y vamos a tener la opción de secuenciar tratamientos y dar los mejores resultados en aquellos pacientes BRAF positivos. En los NRAS positivos realmente no tiene una predilección, pero podrían ser susceptibles a la inhibición de MEK, es decir,
la misma vía de señalización de BRAF, pero cascada abajo se puede inhibir con binimetinib, que es una droga que resultó en ASCO que tuvo resultados positivos particularmente. Esto es lo que se ha logrado a un año de supervivencia en melanoma. Es decir, la terapia inmune son los resultados más alentadores, particularmente las combinaciones de IPI, nivolumab o pembrolizumab, que los dos te dan un 74% de pacientes vivos a un año, o incluso ipilimumab, esto es a 3 miligramos por kilo. Sin embargo, si estos resultados los comparas con lo presentado también, y que por sorpresa de muchos no esperábamos que 10 resultara mejor que 3, 10 resultó mejor que 3, y a un año esto se podría mejorar del 41% hasta el 54% según los resultados presentados este año en ASCO, en ESMO la semana pasada. Tenemos el primer estudio de neoadyuvancia, un estudio fase 1B, ¿sí?, donde los pacientes se compararon en un brazo adyuvante contra un brazo neoadyuvante, y lo importante son los resultados de la cohorte de pacientes que recibieron neoadyuvancia. Solamente 2 pacientes tuvieron enfermedad macroscópica y de hecho uno de ellos progresó al tratamiento, pero la mayor parte de los pacientes tenían una respuesta clínicamente y objetivamente evaluable. Eso es algo muy importante porque es el primer estudio que tenemos de neoadyuvancia en el terreno de melanoma, aunque los estudios de supervivencia libre de progresión y los estudios de supervivencia global todavía va a ser muy temprano para poder ser evaluados adecuadamente. Tenemos el primer estudio de adyuvancia, donde los objetivos principales fueron la supervivencia libre de progresión con una dosis de ipilimumab a 10 miligramos por kilo cada 3 semanas, y después un periodo de reinducciones que se completó hasta 2 años. Sin embargo, también hay que considerar que la toxicidad es muy importante de considerar en este paciente, ya que la toxicidad a 10 miligramos por kilo se incrementa de un 19 hasta un 35%, por lo cual sí se requiere un equipo experimentado, y como ya lo comentó en la mañana Jorge, la identificación de signos tempranos de un evento inmunorrelacionado es muy importante para evitar la toxicidad letal de este tipo de drogas. Y es el primer estudio que tenemos, francamente, en adyuvancia, que no tengamos que hacer análisis de manera general o tratando de buscar un grupo beneficiado, donde se obtiene de manera general en todo el grupo un beneficio en la supervivencia global de 65% comparado contra un 54%, esto es a 5 años. Tenemos en el terreno metastásico, ya hablando particularmente, tenemos 2 drogas que han demostrado ser realmente altamente eficaces y con similares resultados. Tenemos pembrolizumab, que pembrolizumab cabe destacar que tuvo un desarrollo completamente diferente a nivolumab. Es una droga que fue aprobada en un terreno metastásico, pero que es una droga que recibió mucho empuje por el tipo y el diseño del estudio que fue llevado. Desde el primer paciente que fue tratado con pembrolizumab hasta la aprobación de la FDA, fue la droga más rápidamente aprobada, 3.5 años desde el primer paciente tratado hasta la aprobación por FDA.